una excelente gestión del 2021. Voy a dar la palabra al doctor Blitz Lozada, que nos va a presentar su trabajo. Muchas gracias. Buenos días. La dirección nos ha instruido presentar los proyectos de investigación e interacción social que hemos llevado a cabo durante la gestión 2021. Yo voy a dividir mi exposición de aproximadamente 40 minutos en esas dos partes. La primera parte es la presentación de un proyecto de investigación, porque generalmente llevamos adelante no solo uno, sino dos, y también la ejecución de los proyectos de interacción social que yo estuve a cargo. Soy investigador emérito del Instituto de Estudios Bolivianos desde hace 30 años y usualmente llevamos a cabo proyectos que duran un año, 2 años, y algunos, por ejemplo los de interacción social, se convierten en proyectos institucionales. Bien, voy a comenzar entonces señalando los proyectos de investigación. Posteriormente comentaré, como he dicho, los proyectos de interacción social que he llevado a cabo durante esta gestión 2021. Respecto de los proyectos de investigación que llevo a cabo en la gestión 2021 en el Instituto de Estudios Bolivianos, debo señalar que son dos grandes proyectos. En primer lugar, un proyecto sobre la mentira, y en segundo lugar, un proyecto sobre la pandemia. Estos proyectos de investigación tienen antecedentes, no es que los he iniciado el 2021, los he iniciado antes, los he continuado el 2021, y algunos lo continuaré también el 2022, el año 2022. Sobre la mentira, ya he publicado un artículo, el primero, que se llama Análisis lógico de las falacias prevalecientes en el discurso político contemporáneo. Se ha publicado inicialmente en una revista, después se difundió más ampliamente a través de internet, y en poco tiempo, calculo que tal vez hasta fin de año en versión digital, o tal vez hasta enero, publicaré otro artículo titulado Mentiras y falacias de los políticos bolivianos. Enunciados filosóficos sobre la mentira ya lo publiqué también, y por eso el avance aparece con el 100%. Es decir, hay dos artículos sobre esta temática, la mentira, que ya se han publicado y son parte de un trabajo mayor. El tercero está en curso y, como digo, probablemente se publique digitalmente al menos en el mes de enero o febrero del próximo año. Debo decir que este artículo, como el anterior, Enunciados filosóficos sobre la mentira, no son artículos solitarios, es decir, que yo realizo la investigación y la expongo, la difundo, la publico como un trabajo individual aislado, sino que son parte de proyectos de interacción mayores que incluyen la participación de invitados que exponen sobre estos temas, el tema de la mentira, el tema de la pandemia. Entonces, como voy a exponer en adelante, no es solo la investigación, diríamos, desarrollando el contenido y el fondo de las ideas, sino también la gestión, que implica organizar un evento, realizar invitaciones, coordinar varios aspectos para que haya finalmente
una publicación de 5, 6 o más expositores que después publican sus ensayos, sus artículos. Entonces son trabajos de investigación en realidad colectivos, multidisciplinarios, que se desarrollan desde distintas perspectivas y que enriquecen el conocimiento precisamente multidisciplinario que se desarrolla en el IEB. Entonces, sobre la mentira, tengo 2 ya publicados. El segundo es parte de un texto que se llama 5 textos sobre la mentira, inicialmente publicado en versión digital y posteriormente en versión física. Y está en curso un segundo volumen que se ha de llamar otros 5 textos sobre la mentira, donde el mío es parte de un conjunto de 5, hay otros 4, como ha sido en el primer volumen, desarrollando este tema desde una perspectiva filosófica de mi parte, pero también desde otras perspectivas. Y lo propio sucede con la otra temática que investigo ya desde hace unos 2 años también, que es la referida a la pandemia. En poco tiempo se va a presentar la revista Estudios Bolivianos, y ahí tengo un artículo titulado La filosofía ante la pandemia. En este caso es una publicación un tanto solitaria porque las otras publicaciones no tratan sobre la pandemia, pero yo espero hacer 2 artículos más. Uno ya está casi terminado, por eso aparece el 90% de avance de la investigación, que titula La pandemia visualizada por la filosofía de la historia. Y el último artículo, La pandemia vista por la historia inmediata, que tiene poco desarrollo, como pueden ver, 20%, y eso implica que el año 2022 voy a continuar con la realización de esta investigación. Bien, los 3 artículos, uno ya prácticamente publicado, en pocos días se presenta, van a constituir, con los arreglos respectivos y las complementaciones necesarias, un libro que yo espero publicar el año 2023, que es sobre filosofía, pandemia y filosofía. Ese ha de ser el título de ese libro, que va a reunir investigaciones realizadas parcialmente y también en grupo, como son los 2 artículos que he señalado, posteriores al primero, el segundo y el tercero, que se van a publicar junto a otros textos, ensayos y artículos científicos, como voy a indicar en la parte de los proyectos de interacción social. Bueno, ahora brevemente voy a exponer de estos 6 textos que he mostrado, 6 ensayos, artículos científicos, algunos ya publicados, algunos terminados en la gestión 2021 y otros que se proyectan para la gestión 2022, solamente el contenido de uno, que es el que se publica próximamente en la revista Estudios Bolivianos número 32. Y ese texto es La filosofía ante la pandemia. Yo tengo algún desarrollo explícito en las diapositivas que pueden ver, y ahí hay el contenido con más detalle. Rápidamente yo voy a exponer en qué consiste este ensayo, que se publica en breve y que cabalmente lo terminé en la gestión 2021. Bueno, hablar de filosofía de la pandemia es legítimo desde el punto de vista teórico, porque desde que la OMS declaró la pandemia en marzo de 2020, se han publicado varios textos. Aquí, por ejemplo, pueden ver Muerte y Mortalidad en la filosofía contemporánea, que es un estudio, por ejemplo, de varios autores, Max Scheler, por ejemplo, Feuerbach, Heidegger, cuya filosofía de estos autores, cuyas filosofías dan lugar a hacer inferencias sobre la pandemia, análisis
e interpretaciones. Y esas inferencias e interpretaciones se realizan, por ejemplo, en clave antropológica. Obviamente me refiero a la antropología filosófica. Se pueden hacer en clave ética, es decir, qué análisis morales desde el estudio de la ética se puede realizar a la luz, por ejemplo, de la filosofía de Platón sobre la pandemia. Y temas de ese tipo han surgido con relativa rapidez después de haberse declarado la pandemia en marzo de 2020. También hay varias posiciones en clave política, es decir, de filosofía política, epistemológica y también desde el punto de vista de la crítica a la tecnología. Es decir, la pandemia no ha sido extraña a la reflexión, el análisis, la crítica filosófica, y eso también autoriza la posibilidad de hablar de que existe una filosofía de la pandemia. Mi texto tiene dos partes, una parte crítica a los llamados filósofos fashion y una parte de análisis del pensamiento clásico que hace hincapié en algunos autores que son cabalmente grandes filósofos universales clásicos y de cuyo pensamiento se puede hacer algunas inferencias e interpretaciones atendiendo al tema de la pandemia. La primera parte, este análisis de los filósofos de moda, eso significa, como ustedes bien saben, los filósofos fashion, es en realidad una crítica en el contexto de la posmodernidad, este contexto que se desarrolla desde aproximadamente los años 70 del siglo pasado, ha implicado varias consecuencias filosóficas. Por ejemplo, una gran difusión de la ironía, del rechazo a los grandes sistemas, de disolución del canon, pero también otros extremos como una carnavalización del pensamiento, una hibridación y eclecticismo, parodia, es decir, un conjunto de características de dispersión del pensamiento, de rechazo al pensamiento clásico y de una gran cantidad de ligereza en la manifestación y en el desarrollo de las ideas. Y en ese contexto es que yo ubico, por ejemplo, a estos autores: Alain Badiou, Giorgio Agamben, Byung-Chul Han, Judith Butler, Slavoj Žižek, Jean-Luc Nancy. Estos son algunos ejemplos de los llamados filósofos fashion, es decir, los que les gusta estar de moda, los que les gusta decir lo que sea rápidos frente a cualquier acontecimiento. Y la pandemia fue una ocasión sumamente adecuada, propicia, para que su deseo de estar en boca del mundo, su deseo de ser comentados y ser repetidos, se consumió plenamente. Es decir, incluso antes de que la OMS declarara la pandemia, ya hubo artículos publicados, por ejemplo, en este folleto que se llama Sopa de Wuhan, que señalan posiciones realmente extremas, ¿no? Aquí hago una presentación breve de algunos autores, lo que ellos dijeron, lo que ellos señalaron. Por ejemplo, Giorgio Agamben dijo que la pandemia no existía, era una invención. La pandemia es una invención, pese a que ya había sido declarada, etc. Y era algo que, bueno, se iba a desvanecerse, y que como hay
cualquier miedo a la muerte, igual debería haber miedo a la pandemia, sin que constituya algo excepcional. Es decir, esas ideas, por ejemplo, pronunció este filósofo italiano de moda. Otro filósofo francés habló de la pandemia, refiriéndose, por ejemplo, a la guerra que habría que desarrollar y que Macron debería, bueno, el presidente francés tendría que desarrollar una actitud bélica contra esta situación. Bueno, eso todavía, digamos, es aceptable. En el caso de Judith Butler, esta filósofa tan repetida, ojalá fuera tan leída tan bien como se repite su nombre, hoy peor en el caso de Zizek. En el caso de Butler, por ejemplo, bueno, desde la primera declaración que hizo, habló más de Trump, habló más de Sanders, el precandidato demócrata apoyado por Butler, y habló de los políticos, habló de la política estadounidense, habló de los grupos queer, de los grupos trans, y sobre la pandemia, bueno, muy poco, pero la pandemia fue una ocasión para desplegar su posición política. Es decir, habló de la desigualdad social, de las diferencias económicas, habló de la xenofobia, el racismo, acusó a Trump, defendió a Sanders, o sea, política en el sentido de propaganda. Y una posición filosófica, crítica sobre la pandemia, así que no tenga esos ribetes de propaganda política, no se encontró en su desarrollo. Dijo que la pandemia no discrimina, bueno, como un gran aporte teórico que podría dar a cualquiera la enfermedad producida por el coronavirus, la COVID-19, y no hubo mayor aporte. Es decir, así fue el desarrollo filosófico, por ejemplo, de Butler, a quienes muchos citan, supongo que por su apellido suena bien, y porque aparece como queer, trans y no sé cuántas otras cosas más. Pero el ejemplo más extremo de estos filósofos fashion, que hablan rápido, dicen lo que dicen, sin mayor información, sin mayor conocimiento, fue Zizek, que ya burlándose del auditorio dijo que la pandemia era como una película de Kill Bill, en que unos cuantos golpes, unos dedazos representarían el fin del capitalismo. Es decir, ese tipo de enunciados que no representan ningún aporte y que obviamente están equivocados, ¿no? Después de la crisis tan intensa, todavía vivimos la crisis de la pandemia, pero está claro que ni el capitalismo ni el socialismo van a explotar, van a desaparecer, van a ser destruidos, y menos por un arte marcial como lo que se ve en una película extremadamente exagerada como es esta película Kill Bill. O sea, lo que hace este autor es realmente provocar el conocimiento vulgar y hacer asociaciones tan ligeras, dado su espíritu comunista, su filiación al comunismo, pese a que ha implosionado desde 1991 en la URSS y después en Europa del Este y también en Yugoslavia y también en Eslovenia, de donde es este pensador, pero su remanente ideológico comunista le incita a hablar mal del capitalismo y en este caso llegar al extremo de pronosticar su final como si se tratara de una pelea de artes marciales, como se ve en la película. Entonces, fíjense, a este extremo llegan en este mundo posmoderno de la posverdad,
en este mundo en que todo es carnaval, en que no se necesita estar informado científicamente para decir cualquier cosa, en lo que interesa, es un mundo en el que interesa aparecer en la prensa, ser publicado, ser traducido, ser comentado, en una muestra de falta de desarrollo cognitivo, conocimiento científico y el deseo muy evidente de que hablen de uno. En otros países, en los países desarrollados, la gente habla y tienen influencia los filósofos. En el nuestro no, pero en otros sí. Y claro, lamentablemente, los filósofos de hoy, los que están de moda, pueden tener muy buena formación, ¿no? Como este surcoreano Jung Chul Han, que bueno, tiene estudios de teología y de filosofía también, pero que en el caso de él yo veo menor carnavalización de la filosofía. El peor sin duda es Zizek, el más carnavalesco desde el punto de vista intelectual. Entonces, hay algunos que tienen cierta, diríamos, cierto análisis y motivan cierta reflexión relativamente aceptable, pero otros no. Y en general, el contexto de la posmodernidad ha dado lugar a esta cantidad de expresiones tan ligeras y tan irresponsables desde el punto de vista de la importancia que tiene la opinión de un filósofo para la sociedad. Debería ser no el interés personal en aparecer en las noticias, en tener varias publicaciones y traducciones, sino la responsabilidad social lo que debería guiar estas posiciones. Y eso lamentablemente no es así. Esa es la primera parte de mi texto. La segunda parte es un análisis de la filosofía clásica, es decir, la otra filosofía, la que siempre fue y la que desde la posmodernidad se descalabra gracias a estos filósofos de pensamiento carnavalesco. Bueno, ¿cuál es la otra? La que siempre hubo es la filosofía clásica. Y si nosotros vemos algunas definiciones, por ejemplo, de la filosofía, aquí tengo algunas, ¿no? Platón, Kant, Nietzsche, Wittgenstein, Heráclito, Protágoras, San Agustín, etc. Podemos relacionar algunas de sus ideas con el virus, en el sentido de que la filosofía también puede aplicársela a una interpretación y análisis del virus. Por ejemplo, la frase de San Agustín, mundus est immundus, esta frase que significa el mundo es sucio, se puede aceptar como una comprensión filosófica de la totalidad, donde en esta totalidad social reina la suciedad, y producto de esa suciedad es precisamente el coronavirus. Otras expresiones, cogito ergo sum de Descartes, podría entenderse inficio ergo sum, es decir, contagio, por lo tanto existo. Y así otras expresiones clásicas del pensamiento filosófico universal de Kierkegaard, por ejemplo, la angustia es el vértigo de la libertad. Hemos visto que por casi 2 años el vértigo de la pandemia ha sido algo que ha extremado la situación existencial humana. Un poco parecido al libro que les comenté al inicio de esta exposición, es que también relaciono el pensamiento de varios autores, mostrando que su pensamiento se aplica de una forma relativamente adecuada al pensamiento, al desarrollo de la teoría sobre el virus. El poder está en todas partes porque viene de todas partes.
Y si entendemos que el virus tiene poder, podemos decir el virus no está en todas partes porque viene de todas partes. Esa es una expresión de Foucault. O el infierno son los demás. Sartre, a puerta cerrada, es decir, el virus, la persona infectada, era sin duda, todavía lo es, el infierno, ¿no? Es decir, el virus está presente en los demás y no es precisamente para producir una situación halagüeña. Y así hay otras interpretaciones de los filósofos que ustedes tienen aquí, con lo que, termina esta segunda parte con una definición partiendo de los puntos de vista de los filósofos indicados sobre la pandemia, es decir, una definición filosófica que no la voy a leer. Quienes están viendo en transmisión pueden hacerlo, pueden eventualmente capturar la pantalla. Y esta definición de la pandemia, que incluye también al virus, muestra cabalmente lo que sería, siguiendo a los filósofos clásicos, que son filósofos serios, que no les interesaba de manera ególatra que la gente hable de ellos, y por eso decir cualquier proposición siempre que tenga impacto y sensacionalismo. Zizek es el mejor ejemplo de esto. Tenemos finalmente una definición de la pandemia que es esta, un poco larga, pero que reúne a los filósofos clásicos. Bien, este es el texto que se va a publicar y con esto termino la presentación de mi proyecto de investigación, de uno de los proyectos que es parte de una planificación mayor, como he señalado, que también se va a publicar no solamente este año en estos Volviones 32, sino posteriormente en un libro individual. Ahora voy a exponer las tareas que he realizado de interacción social. Acá a la derecha ustedes pueden ver la ejecución, por ejemplo, en qué medida he ejecutado varias tareas que ya las terminé. Esta exposición es sobre el desarrollo de las tareas, y hay varias que las he cumplido de manera plena, completa, al 100%, y otras que falta muy poco, 90, 95, y alguna que está todavía en ciernes, pese a que su planificación también se hizo durante la gestión 2021. Entonces aquí tienen varias que las voy a detallar de una manera más puntual. Cuando hice el proyecto de interacción social de la pandemia, que incluía la reunión de 12 investigadores científicos de distintas disciplinas, medicina, biología, de psicología, sociología, ciencias políticas, propuse fortalecer los lunes de lieve que se había creado un año antes, ¿no? Y con la ayuda siempre del licenciado Diego Pomar, por ejemplo, diseñamos este logo de lunes del IEB, y yo tuve la ocasión de contribuir, por ejemplo, elaborando una agenda provisional, estableciendo un modelo de escaleta y coordinando con el equipo técnico las transmisiones regulares de los lunes del IEB, que posteriormente, como proyecto institucional, ya no solo como un proyecto de interacción mío, sino como un proyecto institucional, se desarrolla ahora de manera regular, eventualmente unas 4 veces cada 2 meses, o más o menos dentro de esa frecuencia. Es así que en esa nueva agenda y con esa nueva presentación, el formato, los afiches, etcétera, que ya tienen una marca institucional,
desarrollé el evento que se llama precisamente 12 textos sobre la pandemia. Lamentablemente uno de los invitados no se presentó, por lo que los textos se van a reducir a 11. Aquí el señor Raúl Prada no se presentó porque tuvo un problema y bueno, ya se excluyó de la publicación. Pero en la publicación próxima, que espero se realice hasta el mes de marzo, abril, y que va a tener bastantes páginas del cuaderno de investigación número 20, van a haber médicos como el doctor Elio Calvo, el doctor Zambrana, va a haber una bióloga como la doctora Sisi Sechnich, va a haber una psicóloga como la doctora Sisi Gribowski, también un economista, filósofo. El doctor Elio, además de médico, es filósofo. Va a haber una cientista política como Susana Capobianco. Van a haber otros cientistas como Diego Ayo y también un sociólogo como Franco Gamboa, una cientista Leslie Castro, otro filósofo Enrique Ipiña y yo. Es decir, se han desarrollado como partes del proyecto de interacción social, primero el contacto, la solicitud de contribuir honoríficamente, ¿no? A nadie se le paga por hacer estos artículos, pero además de que hagan los artículos y se los publique, están los eventos, y en los eventos han participado dando excelentes interpretaciones, exposiciones, ponencias. Por ejemplo, ¿qué es el coronavirus desde el punto de vista de la medicina física? O cómo se debe tratar a un paciente con coronavirus en casa. Esos son, por ejemplo, algunos temas. Aquí ustedes pueden ver, retrocedo un poco, el primer grupo era más de medicina, psicología, biología y ciencias políticas. El segundo grupo, sociología, también ciencias políticas, filosofía, y están los respectivos temas que van a ser publicados, que es también parte del proyecto de interacción. Es decir, el proyecto de interacción es conformar el grupo, interesar a las personas, comprometer su participación, invitarles a que hagan la exposición con presentaciones en PowerPoint y después pedirles el texto respectivo, editarlo y publicarlo. Para la parte expositiva también hay que coordinar muchos detalles, ¿no? Como he mostrado, la escaleta, quién va a moderar el desarrollo de las sesiones, que por lo que me decía el técnico del IEB, por ejemplo, la parte científica de la pandemia es la que tiene una enorme cantidad de visitas, porque es un tema actual y porque ha tenido también bastante demanda. Entonces este es un proyecto de interacción que va a concluir con la publicación. La publicación aparece solo con el 20% porque todo lo demás ya se ha cumplido al 100%. El otro proyecto de interacción social que realicé es similar, pero sobre la mentira. Constituir el grupo, interesar a los posibles invitados, canalizar las invitaciones, establecer con ellos la temática y generar un nuevo lunes del IEB, con lo que se ha llamado un poco informalmente la mentira 1. Se llama la mentira 1 porque después de su transmisión, que habría roto todos los logros anteriores en cuanto a rating, se produjo la sugerencia de varios colegas de que haya la mentira 2, y efectivamente después de publicar incluso físicamente la mentira 1, invité a otros expositores, a los que ya estaban vinculados con la pandemia, y así tenemos la pandemia 2, que es otro evento que se realiza y que yo espero que hasta fin de año por lo menos tengamos la versión digital terminada, o por lo menos
en enero tengamos la publicación digital de este nuevo cuaderno de investigación, que ha de ser el número 19. Otra tarea como proyecto de investigación o interacción, es el seminario metodológico que yo realicé este año, y que, siendo un proyecto personal, se convirtió en proyecto institucional. Yo hice el sílabus, el diseño de este seminario, que consiste en 5 módulos, y que cada módulo inicialmente debería realizarse en 6 sesiones de 1 hora y media cada uno. Se redujo a la mitad, aunque todos los participantes después dijeron debería durar más cada módulo. Es decir, la idea inicial que yo propuse se cambió equivocadamente, inapropiadamente, pero con todo fue un éxito este seminario. Debo decir que lamentablemente por lo menos 2 docentes investigadores del IEB se negaron a contribuir. Razones habrán tenido, pero aquí está quienes contribuimos también honoríficamente, dando clases extra durante 2 horas, 1 hora y media, 3 sesiones a la semana, en 5 módulos. Los nombres de los módulos los tienen acá, son módulos referidos a temas de carácter metodológico: el estado del arte, el trabajo de campo, la investigación cualitativa, etc. Hubo 21 inscritos, no hubo mayores problemas, salvo en un caso que mostró bastante actitud inapropiada como discente. Y en los demás hay 5 participantes que asistieron a los 5 módulos, siendo acreedores a un certificado con creditaje académico. Los otros solamente asistieron a 1, a 2, a 3 o a 4 de los 21, y hay 4 que prácticamente tuvieron una inasistencia generalizada o incumplimiento. Entonces 16 estudiantes en realidad fueron beneficiados por este seminario gratuito, todos con título profesional, todos de la Facultad de Humanidades o de otras facultades como Derecho, Ciencias Sociales o Economía. Aquí tienen, por ejemplo, la cantidad de estudiantes: 7 de Lingüística, parece que hubiese sido planificado para lingüistas, 2 de Derecho y a 1 de Antropología, Bibliotecología, Literatura, Historia, Administración, Educación, Trabajo Social y Filosofía. Y estas son las evaluaciones que hemos obtenido quienes participamos gratuitamente dando clases a estos estudiantes, que son los colegas, ¿no? Ignacio Paz, aquí presente, Magdalena Cajías, María Lili Marich, Ana Rebeca Prada y yo. Quiero destacar que la nota más alta la obtuvo la doctora Marich. Todas son notas altas, pero especialmente la doctora Marich. Y finalmente estoy mostrando mi participación en otras actividades de interacción, como fueron 2 presentaciones de libros, en este caso de los cuadernos de investigación número 17 y 18 en la Feria Internacional del Libro, la 25ª, y también la presentación virtual del cuaderno de investigación número 18, que en realidad es Mentira 1. Eso es todo, muchas gracias, buenos días.